y amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Dios. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios. En esta hora vamos a presentar este mensaje, el cual hemos puesto por título: La obediencia asegura la permanencia. Repito, la obediencia asegura la permanencia, que seguirás allí. ¿Qué significará esto? Muchas personas quieren permanecer en el Señor. Jesucristo dijo: el que permaneciere hasta el fin, ¿cómo dijo? Ese será salvo. Lo dijo claramente. El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer, pero no viola nuestra voluntad, sino que nos enseña, nos busca maneras de moldearnos, pero todavía nosotros tenemos que tomar la decisión si lo vamos a seguir o si no lo vamos a seguir. Debemos ser obedientes para poder permanecer como Dios nos manda. Y es demasiado importante esto que Dios nos manda hoy a todos. Vamos al libro de Salmos, por favor. El Salmo 111. Este salmo tiene 10 versículos, lo vamos a leer completo, pero me voy a ir deteniendo en algunos lugares. Salmo 111, versículo 1, dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Paremos un momento. Está hablando aquí que podemos venir a Dios con los santos, con los que están apartados para Dios, con los que andan en el camino del Señor, para alabarle, para adorarle con todo el corazón. A eso venimos. Nos juntamos con un propósito: exaltar a aquel que nos dio la vida, exaltar a aquel que está con nosotros, exaltar a aquel que es dueño de todos nosotros, exaltarlo a Él, porque Él es bueno, Él tiene misericordia, Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Él es el que sostiene el universo con su poder, el poder de su palabra y por su voluntad. Y nosotros venimos a Él reconociendo que todo lo que Él ha hecho es glorioso. Todas sus obras son buenas, todas sus obras son perfectas, son maravillosas. En Dios no hay nada que se pueda decir: esto no estuvo bien. Él es perfecto y su obra es perfecta. Por eso vemos aquí, también nos dice: aquellas personas que le temen, Él las cuida, las alimenta. Está con esas personas atendiendo a sus necesidades. Pero porque es misericordioso, la Biblia dice que aún a los impíos también permites que el sol salga sobre ellos. También permites que ellos sigan adelante, para que ellos puedan tener algún día, alguna oportunidad de conocer al verdadero, al eterno Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice el verso 7: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Vemos en estos dos versículos: las obras de Dios son verdad y juicios, y sus mandamientos son fieles, afirmados eternamente, para siempre. Sus mandamientos son hechos en verdad y en rectitud. Cada cosa que Dios nos manda a hacer está basado en la verdad y en la rectitud. En Dios no hay caminos torcidos.
En Dios se enderezan los caminos. Dios nos manda a obedecer su palabra porque su palabra es verdad. La suma de su palabra es la verdad completa, según Dios la ha revelado. Y Jesucristo, representando la verdad absoluta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros debemos conocer la verdad, apreciarla, buscar manera de cómo la podemos comprender mejor para aplicarla lo mejor posible, y esa será la mejor manera que podemos vivir. Una manera que no importa lo que venga en la vida, sabemos que estamos firmes en los caminos del Señor y que no hay nada que temer, porque Dios está con nosotros. Y si viene algún momento, alguna prueba, algún ataque del enemigo, algo de imprevisto, como quiera, Dios dice: espera, no te desesperes, mantén la calma, yo me encargo, te dice el Señor, porque tú te has encargado, nosotros nos hemos encargado de andar obedeciéndole en sus caminos. Recordemos, la obediencia asegura la permanencia. Muchas personas creen que obedecer no es necesario. Tremendo error les han enseñado. Si alguna vez lo creíste, suelta eso que no es de Dios y aférrate a lo que Dios dice en su palabra. Su palabra no se contradice, su palabra se complementa. Y muchas personas no buscan el complemento y se confunden. Sigamos leyendo, dice el verso 9: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor, dice, de Jehová. Temor de Jehová no quiere decir que uno vive aterrorizado, al revés, uno vive tranquilo, calmado, porque tiene temor de Dios, porque vive sin ofender a Dios en lo más posible y porque procura que en su vida las cosas que haga, diga, piense, donde esté, sean agradables delante de nuestro Creador. Eso es andar con el temor de Dios. Y Dios dice que esas personas tendrán sabiduría, no la sabiduría que viene de este mundo, la cual la mayoría de veces está torcida. Sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es verdadera, que es única, inigualable. Esa sabiduría Dios la tiene para los que le aman, los que le temen, los que quieren guardar sus mandatos para vivir correctamente en esta tierra. Y dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Quieres tener un entendimiento que las cosas vengan rápido a tu mente? Practica los mandamientos de Dios. No solamente los 10 mandamientos. Cuando Jesús vino a la tierra, personas nos ponemos a contar lo que Él dijo que debemos hacer. Son muchos los mandamientos de Jesús. Hay una lista que una vez pasamos a la iglesia de 109 mandamientos de Jesucristo que están en el Nuevo Testamento. Los dejamos pasar a la ligera, pero son mandatos. Cuando uno conoce algo de gramática, sabe cuando un verbo viene en imperativo, que significa eso es una orden. Eso no es una sugerencia, eso no es una opción. Pero muchas personas la ponen como si no fuera nada y simplemente lo oyen y se les va. Pero que no nos pase así a nosotros. Si nosotros queremos permanecer en Dios, viendo su gloria cada día, recibiendo de Él todo lo que Él nos tiene, preparémonos a caminar como Dios nos manda. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8. Veamos algo que Jesús dijo de Él mismo, definiéndose. Juan 8, versículo 12, nos dice así. Jesús dijo:
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, hay que seguirlo a Él. Seguir sus pasos, escuchar su voz, hacer lo que Él quiere que hagamos, seguirle. Dice esa persona: ya no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la que todos queremos. Que no caigamos en trampas nunca. Que ninguna artimaña del enemigo pueda tener efecto en nosotros, porque estamos siendo iluminados por Dios mismo y no hay lugar a nada de fracasos. Más adelante en el versículo 31, Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez, si usted se da cuenta, hay un sí condicional, no es automático. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dio cuenta? Jesús habla muy claro. No te fuerza a nada, no te obliga a nada, pero te dice cómo puedes ser verdaderamente su discípulo. Permaneciendo en su palabra. Creyendo que eso es verdad revelada para que nosotros la apliquemos y tengamos provecho en nuestro diario vivir. Entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Eso es, muchas personas quieren ser discípulos, pero no están dispuestos a someterse a todo lo que Él diga. Así no vale. Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, y es digno de ser obedecido en todo lo que Él diga. Por eso nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos queremos conocer la verdad. Qué duro es cuando alguien te engaña y tú creías que estaba haciendo las cosas honradamente, no pudiste discernir. Eso duele. No nos podemos quedar con el dolor, hay que dejárselo a Dios y bendecir y pedir que Dios tenga misericordia, pero duele. Pero qué tal que nunca tenga oportunidad de dañarte, de engañarte, porque entonces tú conocerás la verdad completa. Nada puede venir que te confunda. Todos queremos eso, yo creo. Vamos al capítulo 15, ahí mismo de Juan. En el versículo 4, Jesús dice aquí una condición que necesitamos nosotros comprender. Quizás de memoria podemos citar el verso, pero muchas veces no profundizamos en lo que quiere decir el Señor allí. Juan 15, verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez, queremos dar fruto que permanezca para la gloria del Señor y que tenga recompensa eterna. Tenemos que permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. Jesús en nosotros significa que Él es que está dándonos órdenes a nosotros por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos que oír la voz del Espíritu y obedecer esa voz. Y nosotros así estaremos unidos a Jesús en lo que Él quiere hacer, unidos a la vid y dando fruto, porque el fruto lo da Dios
por medio del tronco y llega a las ramas y sale el fruto. Y lo veremos. Dios quiere que nosotros comprendamos que debemos mantenernos unidos a Cristo. Jesús dijo una vez, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. Quiere decir que cuando uno hace algo que no agrada a Dios, es porque está agradando al enemigo. Y cuando uno hace algo que agrada a Dios, el enemigo está enfurecido, pero no puede hacer nada, porque Dios te protege. Pero la decisión la tenemos que tomar. Más adelante, en el versículo 10 dice el Señor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo sé que es muy lindo declarar, decir y todo que el amor de Dios es incondicional. Sí, Cristo vino y no nos puso condiciones, pero para permanecer en su amor sí hay. Él dice aquí, dice si guardareis mis mandamientos. Si alguien es desobediente, rebelde, lo que le espera son castigos y problemas. Dios ama a las personas que se acercan a Él, sí, pero también los corrige, los endereza, y a los que son rebeldes los castiga, todo para que no se pierdan. Pero llega un momento en que Dios dice, los tiene que declarar bastardos, y eso es terrible. Apostasía se ha visto muchas veces, comienzan bien y no terminan, qué triste. Pero si tú quieres permanecer en el amor del Señor, procura siempre hacer lo que es agradable a Dios. Es muy fácil. El Señor nos equipa. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de amor, de poder y de dominio propio. Uno de los frutos del espíritu es la templanza, el dominio propio. Tú puedes dominarte, claro, con la ayuda de Dios. Por más fuerte que sea la tentación, tú puedes aguantarla y rechazar al enemigo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Podemos andar confiados, buscando siempre vivir como Dios nos manda. Y si vivimos como Dios nos manda, vivimos tranquilos. No hay tormentas que nos puedan sacudir. No hay obstáculos que no podamos saltar. No hay problemas que no tengan solución. Porque Dios se encargará por todos lados de darnos a nosotros la victoria, lo correcto que debemos hacer. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1, a ver qué nos dice el apóstol Juan allí también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Me detengo ahí. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si una persona dice, oh, yo soy de Cristo, yo estoy bien, y está andando en tinieblas, haciendo cosas del enemigo, del reino de las tinieblas, está mintiendo, no tiene comunión con Dios, porque Dios no se mezcla, la luz no se mezcla con las tinieblas. La luz se impone a las tinieblas y las tinieblas desaparecen. Pero tenemos nosotros que tomar valor para enfrentarnos a esas tinieblas y no mezclarnos con ellas. Porque luego la pérdida es grande. Perder la comunión con Dios es fuerte. El enemigo puede hacer lo que quiera y ahí está el problema. Tú le oras a Dios y no te escucha. Tú clamas a Él y no viene a ti.
En Isaías el Señor dice que no se ha cortado la mano de Dios, el brazo de Jehová, para salvar, pero que sus pecados, sus iniquidades han levantado una pared, han hecho una división entre ustedes y vuestro Dios, y ahora no puede venir a salvarlo, porque Dios hace justicia. Y si usted se deleita en las tinieblas, y el enemigo, que es malo en extremo, cuando comience a torturarte, tú quieres que Dios venga y te ayude rápido, no puede. A menos que tú reconozcas lo que has hecho de todo corazón, te arrepientas de todo corazón, y si lo haces así, Dios es fiel para perdonar tus pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus pecados, porque ya de corazón reconociste y le pediste perdón a Dios. Pero para evitar eso, mejor es no caer en las trampas del enemigo. Si has caído, digamos, un eslabón hacia abajo, cuidado que vas a seguir de caída. Mejor devuélvete y di, por ahí no camino más, ya yo veo que eso es peligroso. Y pide la dirección de Dios, el Espíritu Santo te va a dirigir, a guiar, a hablar, porque Él es fiel y Él nos sostiene, nos lleva de la mano, nos dice, por aquí camina. Seamos nosotros dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo y veremos cómo nuestra vida cambia y el vivir como Dios dice es más fácil. Dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, se nota, hay comunión, no hay problemas, no hay rencillas, no hay conflictos. Si hubieren, porque el enemigo levanta algo, rápidamente viene esa parte que Dios nos dice cómo debemos hacer para que venga la paz, cómo debemos restituir al agraviado, cómo debemos humillarnos y pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien. ¿Por qué? Porque estamos en comunión. Nos duele que haya cualquier punto que no estemos de acuerdo. Duele. Y tratamos entonces en buena fe buscar la manera de que eso salga bien, que nos entendamos. Eso quiere Dios. ¿Por qué? Porque andamos en luz y tenemos comunión unos con otros. En el capítulo 2, ahí mismo de Primera de Juan, el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. De nuevo, guardar los mandamientos hace la gran diferencia. El que dice, otra vez, yo le conozco, sí, yo soy de Él, ¿en serio? Pero no guarda sus mandamientos porque alguien dijo y tú lo escuchaste y lo creíste porque creías que era muy cómodo vivir así, como el que anda sin ley en la vida, haciendo lo que le parezca, en un mundo caído. Si eres de ellos que dices que le conoces, pero no guardas sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra, entonces Dios mismo te dice mentiroso o mentirosa. Y nadie quiere escuchar esa palabra. Queremos ser correctos, queremos ser íntegros, transparentes delante de Dios y del mundo. Y pedimos a Dios que nos ayude, porque la lucha es intensa. Pero Dios nos dará siempre la victoria. Dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que tomar una decisión. Por favor, tome conciencia. Esto es demasiado fuerte, aunque está en 2 líneas en la Biblia. Demasiado fuerte porque dice, el que dice,
como dice aquí, que permanece en Él, debe andar, no dice debiera o le sugiero que anda, debe andar como Él, Jesucristo, anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? No la parte de hacer milagros, porque es Dios, estaba en la tierra haciendo milagros, obras maravillosas, pero anduvo sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y usted dirá, ¿y qué hombre hay que no peque? Bueno, el enemigo en cualquier momento te podrá engañar, pero no podrás practicar ese pecado, porque el Espíritu Santo te dirá que fue un pecado, una ofensa lo que cometiste. Te arrepientes, pides perdón y sigue adelante mirando más claro para que el enemigo no te vuelva a engañar. Porque estás tratando de obedecer la palabra, vivir lo mejor que puedas. Muchas personas le llaman legalismo para ponerle un freno. No es legalismo, no es nada de la ley judaica. Es mandamientos del Señor para que vivamos correctamente en la tierra como Dios espera de nosotros. No confundamos términos, porque hay personas que de una salen con algo y te dicen, oh, tú eres tal cosa, y ya con eso quieren decir yo te gané. No, güey, la Biblia es muy clara, obedezcámosla. Busquemos la palabra de Dios pura. Les quiero recomendar que si la lee en español, use la Reina Valera 1960. Las demás podrán ser como referencia, pero esta sea la básica. Si hay palabras que ya no se conocen, le llaman palabras arcaicas, pero hay diccionarios que tienen la interpretación. Busque un diccionario bíblico, un diccionario de la lengua española, que quiere decir esa palabra, y siga leyendo la 1960. ¿Por qué? Porque aquí hay pureza. Porque después de ahí, muchas cosas han venido en las mismas traducciones modernas, que no tengo tiempo para entrar en eso. Pero no nos dejemos engañar, hermanos queridos. La tenemos a disposición en todos los medios, de todas maneras, en todos los formatos. Hagámosla. Leamos la palabra, busquemos cómo aplicarla y vivamos la palabra. Vaya ahora, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo allí, y Dios a través del apóstol Pablo. Efesios 5, versículo 5. Nos dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Paremos allí. Otra vez, no nos dejemos engañar. Andemos siempre como Dios manda. Ya no somos de las tinieblas. Desde que venimos a Cristo, ya el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si tú estás en Cristo, no debiera haber tinieblas en ti. Pero normalmente miramos cosas, muchas veces andamos por donde quiera en las calles, tinieblas por todo lado. Pero que no se te pegue a ti. Que tú aprendas a mantenerte siempre protegido, protegida, orándole a Dios, pidiéndole fuerzas a Dios, cantando canciones espirituales, pidiéndole a Dios que te ayude
en tus debilidades y en esa lucha interna, Dios te va a dar la victoria. Porque ve tu corazón que quieres vivir correctamente. Entonces, como aquí vemos, nos dice la palabra, nosotros debemos reconocer que somos del reino de la luz y que Dios es luz y no se mezcla con las tinieblas. Y que si somos de Dios, no podemos meternos en nada que sea de tinieblas. Dice más, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Paremos allí. Andan en tinieblas, pero cuando la luz ilumina sus obras, sale la claridad de que vea qué es lo que está pasando. Usted dirá, ¿cuál es la luz? La luz de la palabra. La luz de Dios por medio de la palabra. La palabra nos da el entendimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla y nos dice esto es lo que quiere decir. Y al entenderla, ilumina nuestras mentes y ahora podemos comprender que eso realmente es tinieblas y no que lo que era que aparentaba como si fuera luz. No nos dejemos engañar. Seamos astutos para analizar todas las cosas que nos rodean. Porque Dios quiere eso. Que seamos prudentes, dice, y astutos, como la serpiente y como las palomas. Que no nos dejemos engañar por palabras vanas, porque hablan muy bonito, porque me hace reír, porque me hace sentir, wow, muy fuerte, etc. La palabra es viva y eficaz y es suficiente. Sigue diciendo el verso 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, revela lo que hay en el corazón del Padre. Nos lo hace saber. El que está en comunión con el Espíritu de Dios conoce lo que Dios quiere que haga a cada momento, cada día, porque siempre somos dirigidos por Él. Voy a terminar el mensaje en el libro de Romanos, en 2 lugares allí. Vaya por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, verso 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios como sacrificios vivos. Nuestra carne siendo sacrificada, no le doy el deseo, no lo voy a hacer. La lucha entre la carne y el espíritu, que es fuerte. Pero si decimos, este cuerpo está muerto ya, no le puede dar gusto a esas obras de la carne, preséntaselo a Dios. Es vuestro culto racional. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. No es lo que la moda diga. No es lo que los demás estén haciendo. No es que me voy a parecer ahora como una persona de años atrás, siglos atrás, de cómo vivían. No te dejes envolver por palabras ociosas.
No te dejes engañar. No te conformes a los dictámenes del mundo. Confórmate a la palabra de Dios y verás, como dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos renovar el entendimiento. Una persona actúa acorde a lo que entiende que debe hacer. El entendimiento que ha sido programado por las informaciones que hemos recibido durante toda la vida, muchas son buenas, muchísimas son malas. Tenemos que renovarlo a través de la palabra. Si antes creíamos que algo estaba bien y era correcto y leo en la palabra, Dios no le agrada eso, simplemente digo aquello es incorrecto, esto es correcto. Y vamos renovando, dejando atrás el pasado con todas sus cosas inmundas que pudiéramos haber hecho. Entendimiento renovado. Y termino en el capítulo 8, vaya por favor al versículo 1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La mayoría de las Biblias modernas, hasta ahí llega el versículo. Pero realmente el versículo sigue diciendo, en los manuscritos mayoritarios, sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito el versículo completo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del Espíritu de vida. Hay un orden establecido por Dios que debemos continuarlo. Pero me ha librado de la muerte. Me ha librado del pecado. Obedezcamos. Voy a saltar al verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Oyó bien? Si tú eres guiada por el Espíritu de Dios, realmente tú eres hijo, hija de Dios. ¿Dónde está la guianza? ¿Quién es que te dirige? ¿En quién buscas refugio? ¿En quién buscas conocer algo que no comprendes? Si es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, tú estarás siempre correcto y Dios te estará respaldando siempre. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sea el Señor poniendo su palabra en cada corazón y dé fruto abundante. ¡Aleluya! Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Y su palabra es viva, eficaz.
más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y no hay nada que se pueda esconder a ella. Todo lo conoce. Exponte a la palabra de Dios. Tomemos la decisión de obedecerla. Porque en la obediencia podemos realmente tener la permanencia. Permanecer en el Señor. En la obediencia. Obediencia con mucho gusto. Gustosamente. Con gozo. No con pesar por lo que vas a dejar, sino porque sabes que Dios te está perfeccionando. Es como alguien que se gradúa de una profesión y dice, yo quiero seguir avanzando, voy a hacer una maestría, un doctorado y qué sé yo. Y hermano, ¿usted no le pesa seguir? No, porque voy a seguir perfeccionando. Listo, Dios quiere que nos perfeccionemos, que sigamos aprendiendo. Porque mientras estamos en la tierra, hay mucho que aprender en Dios. Dispongámonos para el Señor. Vamos a orar. Y si el Señor te ha mostrado algo en este día, aprovecha para presentárselo a Él y pedirle perdón de todo corazón. Solo Dios conoce el corazón de todos nosotros. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para darle a cada uno según sus obras. Como Dios te conoce, me conoce, nos conoce, vamos a orar. Que lo que salga de ti sea sinceramente, porque Dios sabe si es así lo que estás expresando. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por ti, por tu gran honor que nos das, de poder tener con nosotros tu santa palabra y tu Santo Espíritu. Podernos reunir como pueblo para analizar puntos como estos. Pero Señor, en nuestras vidas diarias, en nuestro diario vivir, lejos de este santo lugar, donde hay muchas luchas y pruebas y contiendas, te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes a andar en medio de esas cosas sin que se nos pegue nada. En medio de ese fuego de la inmundicia, de la iniquidad, de las tinieblas, que no se nos pegue nada. Y si hay cualquier persona, Señor, que está luchando con algo que le llama debilidad, pero si le llama debilidad se ha engañado, porque en Cristo somos más que vencedores. Te ruego, Dios, que les des a esa persona un entendimiento de lo que significa ser de Cristo. Que si alguno es de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Padre Santo, escucha, Señor, si alguien confiesa a ti lo que hay en su corazón, que su espíritu está siendo redarguido por tu espíritu, oh Dios, y que esa persona hoy pueda ser libre para siempre de esas cadenas, de esa suciedad, de esa pudredumbre, de eso que le afecta no solamente su alma, pero su cuerpo, su espíritu y su vida eterna. Padre, perdona todos los pecados por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad, porque tú eres fiel y tú dices que perdonas a los que de corazón se arrepienten, te piden perdón con la intención de no burlarse más de ti, sino de caminar correctamente con tu ayuda y con tu dirección. Gracias, Dios. Ayúdanos a todos a caminar por este camino bendito que tú has trazado, camino de gloria, aunque estrecho, aunque es una puerta estrecha y una senda angosta, pero es el que nos lleva a la gloria de victoria en victoria. Te damos el honor, recíbelo en el nombre de Jesús.
Amén. Presentemos al Señor esta canción de todo corazón. Aleluya. Mi coro